Queridos hermanos, hermanas, buenas noches a todos. Vamos a tener una meditación en la palabra en esta noche, como hacemos cada jueves, y permite el Señor que sean muchos los jueves, que podamos reunirnos y con más miembros, con más creyentes todavía en torno a esta palabra de predicación y también de oración en esta reunión tan importante como es la reunión del jueves. Hoy quiero empezar con una pregunta que es cuando estamos en la reunión, estamos en nuestra casa. Ahora estamos haciendo las reuniones así, tipo virtual, las estamos haciendo en nuestra casa y estamos en ese tiempo concentrados, o debemos estar concentrados en lo que estamos haciendo, escuchar la palabra, decir amén a las oraciones de los hermanos y cuando realmente nos identificamos con ellas, y también pues tener esta comunión, aunque sea en la distancia. Pero yo quiero preguntar una cosa. Cuando terminamos la reunión, la presencia de Jesús, el Espíritu Santo de Jesús está todavía en nuestra casa, es nuestro huésped, o terminamos la reunión y decimos, se acabó. Es como cuando viene una visita a tu casa y termina la visita y bueno, pues ya se ha ido a su casa y yo a la mía. Bueno, pues la presencia del Señor Jesús es fundamental. Fundamental, y voy a ir leyendo unos versículos, porque aunque seamos hijos de Dios en nuestra vida, también tenemos momentos tristes, momentos difíciles, como todos sabemos. Pero el Señor Jesús es nuestra fortaleza y es el que nos da sabiduría para enfrentar cada instante de nuestra existencia. Voy a leer unos versículos que todos conocemos muy bien. Todos conocemos muy bien el pasaje de la boda de Caná. Y dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, voy a ir leyendo, y voy a hacerlo el versículo 1 y 2. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Es muy interesante tener en cuenta que aquí sucede el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, que en su ministerio terrenal, que consiste en la transformación del agua en vino. Y allí estaba la madre de Jesús, sus discípulos, parece que era una boda familiar, y esto en primer lugar me está diciendo a mí, me está hablando de un Jesús cercano, un Jesús que no está aislado, un Jesús que va a la boda de la gente, que va con su presencia donde Él estaba y donde Él presenciaba algo, eso ya estaba bendecido de por sí, porque estaba ahí su santa presencia. Y si Él está en esa boda de Caná, es porque Él confirma que esta manera de unión del hombre y la mujer es la manera que Dios reconoce, porque de otra forma no habría estado allí. Él estaba allí en esas bodas y Él trae donde está bendición para todas las personas que le rodean. Y es interesante, como digo, ver cómo el primer milagro del Señor Jesús es transformar ese agua en vino. El pasaje bíblico también nos menciona a María, nos indica que, pues, al ser un familiar posiblemente de ella, nos dice que estaba allí con sus discípulos y estaban echando, pues, lo que se dice, un rato gozoso de alegría con la familia, con los conocidos. Y esta invitación es la invitación que yo preguntaba al principio. Está Jesús invitado en nuestro hogar, no solamente en la hora de la reunión, sino a lo largo de toda la semana, a lo largo de todo el año, a lo largo de toda nuestra vida. Nos recuerda la importancia de la presencia de Jesús en cualquier lugar donde Él estaba. Era un lugar bendecido. Jesús fue con sus discípulos y como discípulos del Señor, para nosotros también es muy importante estar donde Él está. Y Él nos lo tiene dicho en la palabra. Donde yo estoy, vosotros también estaréis conmigo. Y Él se ha ido a preparar lugar para nosotros. Hermanos, esto nos llena de alegría porque no vemos que solamente Jesús es un amigo de paso, sino que es nuestro Salvador y va a estar siempre con nosotros. Y nosotros siempre con Jesús. Por eso el anhelo del creyente, en primer lugar, y la primera conclusión que sacamos de aquí, es estar siempre con Jesús. Allí estaban sus discípulos con Él. No sé si alguno habría puesto alguna excusa, que no puedo ir porque tengo esto, porque tengo lo otro, pero aquí la palabra nos dice que Él estaba allí con sus discípulos y su presencia es la que da fuerza a ese cuerpo discipular. Como discípulos
del Señor, nosotros tenemos que estar donde Él esté y no estar en los sitios donde Él no quiere estar. Fijaros qué importante es esto. Estaba allí con sus discípulos. No lo dice ahí de forma gratuita ni para rellenar espacio. Nos lo está diciendo, estaba allí con sus discípulos, porque esto tiene una enseñanza fundamental para todos nosotros. Porque ahí está también el ejemplo de la perseverancia. Es decir, está a Jesús en los momentos buenos, pero también en los momentos difíciles. Pero viene una contrariedad, nos dice el versículo del 3 al 5, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Yo creo que faltar vino en una boda judía era una catástrofe. El novio no había previsto bien las cosas, no se habían hecho bien los cálculos, la gente se había pasado un poco a lo mejor en beber el primer vino, pero el caso es que era un apuro para los novios. Era un problema para las personas que estaban ofreciendo aquel banquete. Y llega María, que se compadece del asunto, y va a Jesús y le lleva esta dificultad. Y Jesús, fijaros que reacciona un poco, no de manera brusca, pero sí dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora, espera. Pero él después ve la perseverancia también de su madre y María se limita a decir, hacer lo que él os diga. Y esa es la recomendación. Esa es la recomendación. Ella no ejerció de mediadora, sino simplemente los dirigió a Jesús, porque era el que tenía que dar las órdenes. Ella no organizó cómo se tenía que hacer las cosas. Ella solamente fue con la fe a su hijo a decirle, yo sé que tú puedes solucionar esto de alguna manera. Y María nos muestra la confianza que ella tenía en Jesús, porque cree, está convencida que Jesús puede solucionar aquel problema. Y es muy interesante cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora. Bueno, Jesús en aquel momento pues parece que se porta un poco duramente, pero no, dice, aún no ha llegado mi hora. A lo mejor María creía que sí, que aquel era un buen momento para que Jesús empezara a darse a conocer y a ejercer su ministerio público. Habéis pensado también esto, ¿verdad? Pero María no se echó atrás. No se fue a otro sitio y dijo, bueno, pues ya está, no se puede hacer nada. Sino que ella le dijo a los sirvientes, mira, vosotros hacéis lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga, que todo va a ir bien. Y ella pues no tiró la toalla, ni dejó de creer. A veces nosotros pedimos al Señor cosas y el Señor nos dice, ahora no es momento. O nos lo da a entender que no es momento. Y a lo mejor tiramos la toalla, ya no se lo pido más. Pero aquí vemos que el ejemplo de María es que ella dijo, hacer lo que Él os diga. Y ella no tiró la toalla. Esto nos recuerda que cuando confiamos en el Señor Jesús, nuestras fuerzas se multiplican. Y podemos perseverar. Y podemos esperar que Dios opere de forma sobrenatural. Y podemos ver los milagros de Dios. Y podemos ver las maravillas de Dios. Aquel fue el primer milagro, pero no es el último. Jesús sigue hoy en día haciendo milagros. Jesús sigue hoy en día sanando a personas, cambiando vidas de personas, dando salvación a las personas que se arrepienten, a las personas que van a Él con fe. Porque la fe del Señor supera toda la adversidad. A veces somos pesimistas. El pesimista dice, sí, todo está muy bien, pero no acabo de creérmelo eso. Y a veces, por nosotros mismos, o de nosotros mismos, salen palabras negativas, salen palabras de pesimismo, de derrotismo, es decir, esto ya no tiene arreglo, hacemos cosas por el Señor, estamos intentando que las personas conozcan el Evangelio y nos desanimamos porque vemos que esto no llega a ningún sitio. Y entramos en lo que es el pesimismo, lo que es la negatividad. Jesús convirtió el agua en vino.
6 tinajas de agua en vino, por la perseverancia de María en el momento de pedirle que arreglara aquello, y también por el poder de Jesús, que él consideró que debía hacerlo, entre otras razones por misericordia a aquellos que se habían casado, por deferencia a todos los invitados de aquella boda para que salieran contentos de aquella boda. La Biblia nos enseña que el Señor siempre está hablando y nosotros como hijos suyos tenemos el deber y la obligación de escucharlo. Dice, siguiendo el versículo 6 al 8, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Qué pensarían aquellos sirvientes? ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿Acaso no llevamos ya tiempo nosotros trabajando en este negocio para saber que eso es agua? Pero ellos confiaron también en lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo, trae esas tinajas de ahí. Venga, las vamos a llenar de agua. Y dirían, pero ¿qué está diciendo este hombre? Si eso es agua. Nosotros sabemos lo que es vino, sabemos el proceso de elaboración del vino. El proceso de elaboración del vino es largo, es complejo, y en aquel tiempo también, que había menos tecnología que ahora. Llenad estas tinajas. Y el Señor Jesús observó todo lo que estaba pasando. Y vieron que aquellos sirvientes estaban haciendo lo que él le había dicho. Y estas tinajas de piedra se usaban en ciertas ceremonias de la purificación de los judíos. Pero sabéis que la capacidad para cada una de ellas era unos 60 o 65 litros de agua aproximadamente. Y es muy importante que los creyentes siempre estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, aunque nos parezcan cosas raras, aunque nos parezcan cosas extrañas, como aquellos discípulos cuando les dijo, echad la red de nuevo. Señor, pero si hemos estado toda la noche, echad la red de nuevo. ¿Vosotros pensáis que los criados de aquella cena, de aquella boda, no estarían ya bastante cansados para coger ahora y llenar 6 tinajas de agua? Sin embargo, lo hicieron. Y estos siervos pudieron haber cuestionado las órdenes de Jesús y haberle dicho, pero ahora vamos a hacer esto. ¿Por qué tenemos que llenar estas tinajas de agua si aquí lo que hace falta es vino? Y para hacer vino se necesita un tiempo. ¿Y dónde? ¿Dónde tenemos aquí las uvas para hacer vino? Ni siquiera mosto, no podemos hacer ni siquiera mosto. Pues a pesar de todas estas contrariedades, de todos estos problemas, la Biblia dice que ellos obedecieron al Señor y llenaron las tinajas, y no las llenaron escasamente, las llenaron hasta arriba. Y según el versículo 8, el Señor Jesús le dio otra nueva orden. Sacad ahora y llevadlo al maestresala, al encargado de organizar todo aquello. Y cogieron y la llevaron. Con la orden del Señor, podemos imaginarnos cómo ellos sacaron una copa o un jarro o algo de las tinajas y lo llevaron al encargado de la sala. Ellos, con toda seguridad, cuando sacaran algo ya vieron que era vino. Fijaros el momento, ya vieron que era vino y que olía bien esos vinos que dejan ese aroma, que los buenos catadores primero se lo pasan por el olfato antes de degustar la esencia de ese vino. Y los siervos obedecieron. Y no le preguntaron, Jesús, ¿cómo has hecho esto? No le preguntaron eso. Simplemente lo hicieron, sacaron, vieron aquello y se quedarían maravillados. Fueron dirigentes y fueron testigos de un milagro importante. Y fueron también, fijaros qué detalle, instrumentos de bendición para otras personas, porque si ellos se hubieran negado, las otras personas se quedan sin vino y Jesús hubiera tenido que reprenderles,
pero ellos se prestaron, hicieron todo lo que el Señor les dijo. Ellos confiaron en que María le había dicho, haced lo que lo diga porque vais a ver cosas maravillosas. Y fueron, pues, testigos del gran y primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos está diciendo que nosotros no debemos nunca cuestionar su obra. No tenemos nunca que cuestionar sus órdenes. Si el Señor Jesús me dice buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas, no tenemos que cuestionarnos, sino simplemente tenemos que hacerlo lo que el Señor nos dice. La Biblia nos dice que todos los que estaban en aquella boda disfrutaron de lo mejor. Pues aquel vino venía de un milagro de Dios y era el mejor vino que habían probado en toda su vida. Sin lugar a dudas, cuando nosotros damos el primer lugar, cuando damos preferencia a lo que Dios pide de nosotros, vamos a cosechar bendiciones y milagros en nuestro camino de fe. Porque seguimos las pisadas de Él, porque confiamos, porque no cuestionamos, porque no decimos, Señor, pero ahora, si ahora lo que necesito yo no es eso, ahora necesito otra cosa. Cuando hacemos oración y le estamos pidiendo una cosa y el Señor nos contesta con otra, y nos cuestionamos, decimos, Señor, pero eso no es lo que yo pedía, eso es algo que ahora mismo no me viene bien, pero el Señor no deja influenciarse por nuestras cosas, sino que Él sabe lo que tiene que hacer en cada momento y en cada lugar. Pues el Señor Jesús preparó las mejores bendiciones y los mejores milagros. Y nosotros hemos visto muchos de ellos. Y el otro día leí una cita en Eclesiastés, me parece que era 7:10, que decía, cuando te preguntes, no te preguntes nunca por qué algunos de los tiempos pasados fueron mejores. Porque esa no es pregunta de sabiduría. Y nosotros decimos, ¡ay, aquellos tiempos! Sí, aquellos tiempos. Pero para el creyente tiene por delante toda una eternidad para ver cosas asombrosas, cosas increíbles. Prepárate, hermano, hermana, para las mejores bendiciones que están por venir a tu vida. Por venir a tu vida, porque nuestra visión de nuestra vida, nuestra visión de nuestra propia vida, puede afectarse, puede verse dolida cuando vemos los obstáculos, cuando vemos las adversidades, cuando vemos el futuro y no lo miramos al futuro con esperanza, sino todo lo contrario, con desesperanza. Pero cuando miramos a Jesús y creemos en su poder sobre todas las cosas, nuestra actitud cambia. Tiene que cambiar, debe cambiar. Podemos confiar y creer en el poder de la bondad del Señor y podemos estar plenamente convencidos de su cuidado. Fijaros la expresión del maestresala. Cuando el maestresala probó el vino, se dio cuenta de la excelente calidad. Un hombre que entendía, un hombre que era pues una persona que trabajaba en eso. Y le dice, ¿has reservado el buen vino para ahora? Esta frase nos recuerda que lo mejor siempre está por venir. De la mano de Dios vienen siempre las mejores cosas. Y las mejores cosas para el creyente, para la persona de fe, para los que hemos creído en el Señor, siempre son mejores cosas las que han de venir. Y debemos destacar que el Señor Jesús se reservó el mejor vino para lo último de aquel festín, de aquella boda. Y algunas veces nosotros somos impacientes. Queremos lo mejor ya. Queremos lo mejor al principio. Pero el Señor nos dice, tranquilo, la ansiedad y el afán son emociones que no dan nunca buenos resultados. Como hijos de Dios, es importante que nosotros confiemos y esperemos con una fe madura, no una fe de niño que dice lo quiero ya, sino con una fe madura, y veremos cómo Él nos ha reservado en cualquier momento, cuando no lo esperamos, lo mejor para nosotros. Y como hijos de Dios, creemos en su bondad y podemos decir con autoridad, no fueron mejores los tiempos pasados. Los tiempos que han de venir son los mejores
para nosotros. La Biblia nos permite ver en el versículo 11, por lo menos 3 cosas importantes que vamos a mencionar para ir terminando. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fijaros qué cosas nos dice aquí. En el ministerio de Jesús, el primer milagro que se hace, pero el primer milagro de una serie de milagros que iban a venir después hasta resucitar muertos, fue el primer milagro. Y el que haya sido en una boda nos recuerda que el Señor Jesús sigue haciendo milagros en nuestra vida cotidiana. Una boda es un asunto importante para las personas, aunque hoy en día la sociedad esté desprestigiando lo que es una boda como debe ser. Y el Señor Jesús está allí con su presencia, santificando y bendiciendo aquella boda. Sigue haciendo milagros en nuestras cosas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros proyectos que a veces no salen como nosotros queremos decir, Señor. También nos enseña que Jesús sigue haciendo milagros hoy en día. María insistió y perseveró, y por la fe y la perseverancia, el Señor Jesús manifestó su gloria en aquella boda. Y la Biblia nos dice que sus discípulos creyeron en él. Fijaros qué rotundo es esto. Nos dice que sus discípulos creyeron en él. También el Maestro, el Señor Jesús, hizo este milagro para que sus discípulos afirmaran su fe en él y fueran ya testigos del poder de Jesús. No estaban siguiendo a cualquiera. No estaban siguiendo a un maestro más de Galilea, estaban siguiendo al Hijo de Dios, a Dios mismo hecho hombre. Dios nunca se equivoca, hermanos. Dios es todopoderoso y podemos confiar completamente en él. La fe, nuestra fe, sigue esperando milagros venideros como conversión de personas, como transformación de vidas, como ver las señales de los tiempos y entenderlas según su palabra. Y el Señor se va a quedar en nuestra casa como creyentes y va a formar parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra boda, de nuestros estudios, de nuestro trabajo, de nuestra jubilación. El Señor Jesús va a formar parte de todo eso. Y lo mismo que Él convirtió el pan y el vino en una situación, lo mismo que Él convirtió el agua en vino en una situación difícil para aquellos contrayentes, va a hacer milagros en nuestra vida, va a hacer milagros en nuestra familia, va a hacer milagros y tenemos que esperar en eso y no podemos ser negativos y el Señor Jesús puede hacerlo. Y ese milagro fue el primero de una sucesión de milagros que se hicieron y que se han seguido haciendo hasta el día de hoy, hasta que el Señor venga a recoger a su iglesia, hasta que el Señor venga a llevarnos a su presencia. Pero nosotros confiamos en el Señor y sabemos que Él es poderoso y que Él está ahí en todas las situaciones de nuestra vida. Y nosotros abrimos las puertas de nuestra casa para que Jesús sea uno, y no uno más, sino el principal en nuestras casas. Hermano, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a entender estas cosas, esta preciosa historia que siempre me ha llamado mucho la atención, como vemos ahí esa puesta en escena del poder de Jesús para asombrar a todas aquellas personas, a sus discípulos, a su propia madre y a todos los que estaban participando de aquel momento de alegría como era la boda. Que el Señor nos bendiga.